darle las gracias a Dios que nos permite estar en esta linda tierra, en esta linda nación. Y vamos a orar por España. ¿Ok? Y vamos a orar pues por las naciones que estemos aquí y las que el Señor vaya poniendo en nuestro corazón. ¿Ok? Vale, pues vamos a ponernos de pie. A ver, ¿quién quiere pasar a orar aquí por España? Venga a orar por... Sí, sí. Se me vayan a mandar a la minera de España. Ay, querido Padre, gracias te damos, Señor, por esta linda tierra, Señor, donde tú nos has traído, querido Padre. Estamos agradecidos, querido Padre, por tu misericordia, por tu gracia, por tu favor, Señor. Bendecimos España con paz, querido Padre. Tú te acordaste, Padre. España es una tierra que tú la nombraste, Señor, en la Biblia. Señor, el apóstol Pablo dijo que 2 veces quería visitar a España, querido Padre. Gracias porque te acordaste de esta linda tierra, Señor. Cubrimos España con la sangre poderosa de Jesucristo, Padre. Que España, Señor, sea para Cristo, Padre. Tú tienes mucho pueblo aquí en España, Padre. Bendecimos, Señor, a toda la gente linda que nació aquí, Señor. Y, Padre, te pedimos, Señor Jesucristo, que ellos también te conozcan, Señor. Que tú tienes un plan para ellos, Padre. Bendecimos, Señor, a España, Señor, con la santidad del cielo, Señor. Espíritu Santo, sabemos que tú cambias vidas, sabemos que tú cambiarás esta nación, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que destruyas toda idolatría. En el nombre de Jesús, Padre, reprendemos la idolatría en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Reprendemos la religiosidad en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Que España tenga una relación contigo, Padre. Que te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, Padre. Derriba, Señor, todos esos altares de Baal en el nombre de Jesucristo, Padre. Derriba, Señor, todos esos altares donde no glorifican tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo dice tu palabra que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre del Hijo será hecho, papá. Y te pedimos mucho, Señor. Te pedimos que derribes todo altar, Señor, que no se alinee, Señor, a tu voluntad, Señor, que todo altar, Señor, donde adoren, Señor, vales, que sea derribado por el poder de tu nombre, Señor, porque sabemos que hay un Dios todopoderoso, y dice la palabra de Dios que no hay Dios igual al de Jerusalén, que extiende sus brazos de misericordia para España y destruye al enemigo. Padre, te pedimos que destruyas todo enemigo de España en el nombre de Jesucristo, Padre. Y una vez más te damos gracias por esta linda tierra, Señor. Amén. No porque hay abundancia de pan, sino porque aquí nos rescataste, nos salvaste. Aquí te conocimos, querido Padre. Bendito sea, Señor Jesucristo. Gracias por traernos a esta linda tierra, Señor. Y que te pedimos, Señor, como última petición, querido Padre, que pongas gobernantes temerosos de ti, Señor. Que venga una ola de gobernantes con profundo temor de Dios, Señor. Y gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok, y vamos a seguir orando. ¿Qué naciones están aquí? A ver, Colombia, ¿quién más? Ecuador. Honduras. Honduras. Ok, padres, seguimos orando, Señor. Por Canarias, para que se termine la lava. Oramos, querido Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por Canarias, que pertenece a España, Señor. Oramos, Señor, para que cese, Señor, lo que está ocurriendo, Señor, allí. Señor, ayuda, Señor, al pueblo, Señor, ahí de La Palma, Señor. En el nombre de Jesús, y queremos bendecir, Señor, cada nación que está representada aquí, como Honduras, Colombia, Ecuador, Señor Jesucristo. Venezuela, Señor, oramos también por Venezuela, por Perú, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y cada linda nación, Señor, de este mundo, Señor. Padre, visítale, Señor, con tu salvación y con tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te agradecemos en esta preciosa mañana. Amén. Amén. Ahora sí, pueden tomar asiento y vamos a compartir un poquito la palabra. Ok, allí donde están me pueden acompañar, si les es posible, y si tienen una Biblia, y si no, a la persona que tienen al lado pueden leer, ¿ok? En Primera de Crónicas, vamos a leer ahí, del verso 10
perdón, en el capítulo 10. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 10. Ok, el libro de Crónicas es un libro interesante porque los primeros capítulos, interesante y curioso porque en los primeros capítulos vamos a encontrar la genealogía de Israel y de repente si alguien va a tener un hijo y quiere poner un nombre bíblico, ahí tienen un montón de nombres, me parece que es hasta el capítulo 12 o el 14, donde es María engendró a Josafat engendró fue padre de Josías y es una infinidad ahí de nombres que te llama la atención, ¿no? Pero siempre va a ser varones porque, por ejemplo, de repente se detiene un nombre y dice, y Dios estaba con Josafat. Luego llega donde Jabes, hay un hombre que se llama Jabes, y nos menciona y nos dice que su madre tuvo dolor al darle a luz y por eso le puso Jabes. Y dice que Jabes fue el más ilustre de todos sus hermanos. Cuando vamos al original ahí dice el más pesado, el más famoso. Y dice lo siguiente, y Jabes invocó al Dios de Israel y dijo, oh Señor, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio y tu mano estuviere conmigo para que el mal no me dañe. Y vemos como este hombre Jabes invocó al Dios de Israel. La Biblia nos habla del antiguo pacto y del nuevo pacto. El antiguo pacto que hizo Dios con la casa de Israel y el nuevo pacto que Dios iba a hacer con todas aquellas personas que reconociesen a Jesucristo como el Salvador. Dice en Jeremías que Dios iba a hacer un mejor pacto, donde iba a escribir sus leyes y sus mandatos en nuestros corazones. ¿Okay? Y dice que Jabes invocó al Dios de Israel. Me llama la atención porque en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar una historia que dice que un discípulo se va a acercar donde Jesús y le va a decir, Señor o Maestro, como le decían a él, o Rabí, enséñanos a orar. Y va a decir lo siguiente Jesucristo, ustedes cuando oren digan Padre, que es una de las cosas que me van a llamar la atención de la Biblia. En el Antiguo Testamento no le llamaban Padre, le llamaban Dios. Dice, y Jabes invocó al Dios de Israel como un Dios lejano, ¿verdad? Pero cuando llega Jesucristo, dice la Biblia, lleno de gracia y de verdad, les enseña a orar a sus discípulos y les dice, ustedes cuando oran digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Papá, Dios es nuestro Padre, es lo que nos decía Jesucristo. Me gustó un pastor que un día estaba predicando y dice, mi papi, ¿verdad? Yo me llamó la atención, digo, ¿cómo mi papi? Porque en verdad, cuando tú te acercas a Dios, empiezas a ver cuánto Él te ama como un padre, y mejor que un padre terrenal. Dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo el Señor te va a recoger. Amén. Es que mi papá no me amó, mi mamá tampoco tuvo mucho cariño conmigo, pero Dios sí tuvo cariño contigo. Amén. Dios te amó y te ha protegido y el día de hoy te tiene aquí. Amén. Entonces, vemos que Jesús, una de las cosas que nos va a enseñar es acercarnos a Dios como nuestro papá. Y por eso es que Jesús va a decir, ustedes deben de convertirse como niños, depender completamente de Dios. ¿Y cómo es un niño? No sé si ustedes se han fijado cómo son los niños. ¿Por qué nos gustan tanto los niños o te llaman la atención o tienen ese carisma cuando ves a un niño? Ellos primeramente no se ponen una careta como ya lo vamos haciendo nosotros cuando somos mayores, ¿verdad? Ellos son transparentes, son sinceros. Otra de las características que tiene un niño es que siempre continuamente ellos están aprendiendo. Se dice que 25 veces más aprenden los niños que un mayor. O sea, 25 veces,
Pero que a veces no me salen las palabras, pero se me entiende, ¿verdad? 25 veces más rápido que una persona adulta. Y es una de las cosas que el Señor dice: háganse como niños, empiecen a aprender, porque va a decir uno de los profetas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es que el día de hoy, con todo lo que se mueve en el mundo, con las noticias, con los teléfonos, apagan la voz de Dios. No nos dejan escuchar a Dios. Por eso es bueno a veces descansar un poquito del teléfono. Cuando comemos en casa le digo a mi esposa: déjame un rato el teléfono, ¿no? Porque incluso ya te empieza a mandar WhatsApp en la misma mesa: pásame el pan. Mi amor, vete a por un tenedor, y le mandas por WhatsApp. Y le digo a mi esposa: no, vamos a comer tranquilos, deja el teléfono a un lado. Vas a los restaurantes y ahí están, en una comida de parejas, el uno con un móvil, el otro con otro móvil, y se pierde completamente la comunicación. Por eso una de las cosas que va a decir el Señor: miren por las sendas antiguas, va a decir en el profeta Jeremías. Miren por las sendas antiguas. Y qué lindo que el Señor nos ha dejado su palabra como ese manual de instrucciones. Y le va a decir el Señor a Josué: Josué, ¿quieres que te vaya bien? Meditarás en este libro de día y de noche, para que hagas prosperar tu camino, y todo te va a salir bien. Y quiero decirles, este libro ha traído un cambio de bendición para mi vida, y seguro para muchas personas que están aquí. Porque va a decir Jesucristo: mis palabras son espíritu y son vida. Claro, a veces nos va a impactar y nos va a chocar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, leemos el libro de Crónicas o estudiamos el libro de Crónicas, y el texto que vamos a leer habla de guerras, ¿no? ¿Por qué en el Antiguo Testamento hay guerras y hay muertes? Bueno, no hay mucha diferencia de lo que ocurre el día de hoy. Enciende la televisión, guerras se matan en Medio Oriente, violaciones. La Biblia dice que Dios escoge a un pueblo, a Israel. Y Israel primeramente fue gobernada por jueces, pero luego después Dios eligió reyes, porque el pueblo pidió reyes. Y la Biblia dice que estos reinos serán atacados, como el día de hoy, naciones son atacadas. Una de las cosas que dice la Biblia, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero sea malo, sino que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces va a decir aquí en este texto, a ver quién puede leer. Primera de Crónicas, capítulo 10, del 1 al 14. Los filisteos atacaron a Israel, y los israelitas huyeron entre ellos, pues fueron muchos los muertos en el monte de Gilboa. Y los filisteos se fueron en persecución de Saúl y de sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisua. Luego concentraron todo su ataque sobre Saúl, y los arqueros lograron alcanzarlo y herirlo con sus flechas. Por lo tanto le dijo a su ayudante de armas: saca tu espada y atraviésame con ella para que no vengan estos paganos y se diviertan conmigo. Pero su ayudante no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Y cuando su ayudante vio que Saúl había muerto, también él se dejó caer sobre su propia espada y murió. Así murieron aquel día Saúl, sus 3 hijos y toda su familia. Y cuando todos los israelitas que vivían en el valle vieron que habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron también. Entonces los filisteos llegaron y se quedaron a vivir en ellas. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los muertos, encontraron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Entonces le quitaron la ropa y se llevaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros de por todo el territorio filisteo para que dieran la noticia al pueblo y a sus dioses. Luego pusieron las armas de Saúl en el templo de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Cuando todos los de Jabes de Galad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, se pusieron de acuerdo todos
los hombres valientes y tomaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos y se los llevaron a Jabes. Allí enterraron sus restos debajo de un encino. Después de eso guardaron 7 días de ayuno. Así fue como murió Saúl a causa de su maldad, pues pecó al no obedecer las órdenes del Señor y al consultar a una divina, en vez de consultarle a él. Por eso el Señor le quitó la vida y le dio el reino a David, hijo de Jesé. Padre, te agradecemos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, obra tú, Señor. Padre, toda voz contraria a tu reino, Señor, el día de hoy es silenciada, Señor. Y declaramos que tu voz se hace fuerte, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios. Ok, entonces nos llama a veces la atención este tipo de historias. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento los enemigos eran visibles, pero en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6, dice que nuestra lucha ya no es como la tenía el pueblo de Israel, sino que es contra esos poderes de las tinieblas, contra esos poderes que no vemos, esos poderes diabólicos que vienen a hablarnos y a susurrarnos. No sé si a veces ustedes escuchan en las noticias y personas que dicen: es que me dijeron que le mate. Son esos poderes de las tinieblas que vienen a susurrar al ser humano. Cuando estudiamos la Biblia dice que hay un mundo espiritual que no vemos, que está Dios y sus ángeles, y también está Satanás y los demonios que vienen a hablar y susurrar a las personas. Por ejemplo, el día de ayer me encontraba con unos musulmanes, ¿ok? Ellos no creen en Jesucristo, ellos creen en Alá, ¿ok? Y una de las cosas que me ocurría el día de ayer, me encontraba con varios niños, entonces me acerqué a estos niños jóvenes, no sé cuántos años, entre 10 y 15 años más o menos tenían. Y me acerqué a orar por estos jóvenes. Uno se llamaba Ismael, o me dieron otros nombres porque, bueno, tienen unos nombres que no te acuerdas, ¿verdad? Salek, el otro día Said. Y empecé a orar por estos niños. Le digo: permítanme orar por estos niños, por estos jóvenes, por estos muchachos. Y me dice: es que nosotros somos musulmanes. Le digo: ¿cómo te llamas? Dice: me llamo Ismael. Había, no sé, por ahí unos 10 niños. Como digo, 10 niños pasaban casi ya la adolescencia, ¿no? Y me permitieron orar por estos jóvenes, aunque eran musulmanes. Dijeron: sí, ora por nosotros, reza por nosotros. Pero de repente trajeron un muchacho, no sé, unos 10 añitos, y el muchacho empezó a revolcarse y no quiso que haga una oración por él. Bueno, yo tampoco no fuerzo, ¿verdad? Todo tiene que ser voluntario. Y dije: bueno, pues si yo no quieres que haga una oración por ti, no pasa nada, me voy. Pero me llamó la atención porque de repente este joven empezó como a sacudirse, ¿verdad? Y me llama la atención que en la Biblia también nos muestra de personas que se sacudieron, personas que estaban influenciadas por demonios. Entonces la Biblia nos dice, Apocalipsis capítulo 12, que hay una guerra en el mundo espiritual, hay una guerra por tu vida, y es Satanás y sus demonios intentando destruir a las personas, y está Dios y sus ángeles que intentan salvar y nuevamente reconstruir esa relación que se perdió en el huerto del Edén. En el huerto del Edén perdimos la conexión con Dios, y desde allí Él hizo un plan para nuevamente volver a reconstruir esa relación con Él, porque Dios nos ama de tal manera, dice la Biblia, nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que en el libro de Génesis perdimos esa relación con Dios. La creación, toda la creación quedó bajo el pecado. Pero cuando vamos al libro de Apocalipsis vemos que Dios hizo un puente para nuevamente volver a conectarnos con Él. Y ese puente es Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia dice que no son mis obras las que me van a salvar, que no es que yo me porte bien, porque ¿cuántos nos avergonzamos de la vieja vida que llevábamos? ¿Cuántas cosas malas hicimos cuando vivíamos lejos de Dios? A mí hay muchas cosas que me dan vergüenza, hay cosas que yo hice que me dan vergüenza, pero
Dice la Biblia que Dios no nos pagó conforme a nuestros pecados, sino que Él extendió su misericordia y su gracia sobre nosotros. ¿Cuántas cosas malas hicimos? No sé, pero Dios tuvo mucha misericordia de mí. Y un día envió a una persona, porque eso es otra, que no somos nosotros los que le buscamos. Amén. Él es el que busca a las personas. La Biblia dice que había una mujer que estaba sacando agua de un pozo y de repente llegó Jesucristo. Ella no estaba buscando a Dios. Y llegó Jesucristo y empezó a hablar con esta mujer y le dijo: ¿me puedes dar agua? Y ella le dijo: ¿cómo te voy a dar agua si tú eres judío? Porque esta mujer era samaritana, ¿no? En la Biblia dice que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Y le va a decir lo siguiente Jesús: mejor deja que yo te dé el agua de vida eterna, porque si tú bebes de esa agua terrenal, siempre vas a tener sed, nunca te vas a saciar. Y así nos pasa cuando somos jóvenes, nos queremos comer el mundo y queremos hacer un montón de cosas, pero cuando ya conseguimos aquellos objetivos, me casé, y luego ¿qué más? Mi casa, mi carrera, mis estudios, y luego ¿qué más? Y queremos llenar ese vacío que está dentro de nosotros de las cosas de este mundo, y las cosas de este mundo no nos van a llenar, siempre van a producir un vacío, porque Dios, dice el libro de Eclesiastés, nos puso la eternidad dentro de nosotros. Él puso, y todas las personas en este mundo saben que hay algo hay. No creo en Dios. Una vez que estaba en un trabajo, decía: yo no creo en Dios. Días atrás, este hombre decía: me estaban leyéndome las cartas, me estaba adivinando una bruja, como Saúl. Me estaba adivinando una bruja. Y me dijo esto y me dijo lo otro. Yo estaba sentado, me tocó, en ese tiempo trabajaba vendiendo espacios en una revista. Entonces vendía espacios en una revista y se me ocurre llamarle a un pastor. Le digo: hola, mire, que Pastor Federico. Le digo: ¿no le gustaría que su iglesia aparezca en la revista de la Guardia Civil? Se lanzan en esta revista, no me acuerdo, ya son muchos años, pero bueno, le dije X cantidad de revistas en la Guardia Civil. ¿No le gustaría que su iglesia aparezca allí? Dice: sí. Dice: sí, que aparezca ahí en una esquinita. Y iba a ser mi primera venta. Entonces hablo con la jefa y le digo: mira, este hombre nos va a comprar un espacio en la revista. Mándale por favor la revista y mándale toda la información. Digo: ya tengo mi primera venta. Y de repente le llega la revista y claro, para mi mala suerte, le envían a él una revista de un guardia civil cogiéndole a un hombre del cuello. Pues imagínate qué va a decir. Llamó y dijo: no quiero que aparezca ahí mi iglesia. Pero bueno, estábamos allí y este hombre estaba hablando de la brujería. Y pasaron los días y se enteró que yo creía en Dios. Y que Dios no existe y no sé qué y no sé cuánto. Y vamos, se levantó. Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra los poderes de las tinieblas. O me influye Dios o me influye Satanás. ¿Quién te está influyendo? O me habla Dios o me habla Satanás. ¿Quién te está hablando? ¿A quién le estás haciendo caso? Jesús dijo: he venido a tener vida y vida en abundancia. Satanás vino a robar, hurtar y destruir. ¿Te robaron? Fue el diablo el que te robó. Entonces le dije a este hombre, me levanté y le dije: mira, le digo, prefiero creer en Dios. En ese tiempo yo era un poco inmaduro, todavía estaba recién aprendiendo de las cosas de Dios. Prefiero creer en Dios y en Jesucristo que creer en los brujos y las adivinas y en lo que tú crees. Y dice: ¿y tú cómo sabes eso? Pues ¿cómo lo vas a saber si lo acabas de decir hace unos días atrás? Entonces dice la Biblia que Dios puso esa eternidad y sabemos que hay algo. Y por eso intentamos conectarnos con el mundo espiritual. Me hago budista, me hago... pero el único que llena es Jesucristo. Dice la Biblia: por los frutos les conoceréis.
dice Jesús. Si el fruto es bueno, es un buen árbol, es una buena persona, dice el Señor. Pero si el fruto es malo, puede venir disfrazado, tarde o temprano se verá el fruto de esa persona, se verá el fruto de esa religión, se verá el fruto de esa creencia. Entonces dice la Biblia que aquí nos habla de Saúl. ¿Quién fue Saúl? El primer rey de Israel. Este Saúl empezó bien. Era un hijo de Dios, Saúl. Fue Saúl el primer rey de Israel. La Biblia dice que Dios llamó a Samuel y le dijo, vete y unge a Saúl como rey de Israel. Y dice que Samuel fue donde Saúl y lo ungió. Tomó una redoma. Una redoma es una vasija de barro con aceite. Y ungió a este rey. Porque así se hacía en los tiempos bíblicos. Para apartar a los reyes o para apartar a los profetas, se le echaba aceite. ¿Ok? ¿Qué significa el aceite en la Biblia? Es la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Y Samuel fue con la redoma y tenía aceite en la redoma, y en la redoma una de las características era que se mezclaba el aceite con el barro. Había dos formas de ungir a los reyes, con la redoma y con el cuerno. Pero en la redoma el aceite quedaba contaminado. Aceite con barro. Y el barro en la Biblia es la humanidad, la carnalidad. Del barro dice que Dios formó al ser humano. La palabra dice que este rey empezó bien, pero no terminó bien. Dios le habló, tenía uno de los mejores, uno de los profetas más conocidos en el Antiguo Testamento, que es el profeta Samuel. Dice la Biblia que Dios le hablaba al oído a Samuel. Pero me va a llamar la atención que Samuel, antes de venir a este mundo, había una pareja que se llamaba Ana, y Penina era su, ¿cómo se dice? Su rival, y Elcana era el esposo, sí. Elcana y Ana. Y Ana no podía tener hijos. Y dice que Ana se frustraba porque no podía darle hijos a su esposo. Pero un día en la casa de Dios, Ana le dijo al Señor lo siguiente: ok, vamos a hacer un trato, Dios. Si tú me das un hijo, lo consagro para ti. ¿Sabes? A veces los problemas que tenemos, a veces hay cosas que no se dan, es porque Dios quiere algo. Y Dios necesitaba un profeta. Y le dijo Dios, trato hecho. Y le concedió un hijo. Aquí hay una historia parecida, ¿verdad, María? Sí, me lo dio a mí también. Entonces, Ana fue, destetó al niño, se hizo un poquito mayor y lo dejó en el templo, lo consagró. ¿Saben qué pasó con Ana? Ella empezó a dar más hijos. Dios necesitaba un profeta. Tú necesitas algo, no sé qué puedas estar necesitando. Señor, si me das esto, tú puedes hacer un voto con Dios. Yo, el día de hoy, me consagro para ti, para servirte. No sé qué puedas estar necesitando, pero uno puede hacer un voto, ¿ok? Con Dios. Y dice la Biblia que Dios le hablaba al oído a este profeta, a Samuel. Va a decir las siguientes palabras Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y es una de las cosas que Dios quiere hacer, hablarnos como nuestro Padre que es Él. ¿Y cómo nos va a hablar? Bueno, primeramente el Señor, a veces como no vamos a su palabra, usa circunstancias, problemas, dificultades. A veces te habla por sueños, te envía personas y te dice: hijo, hija, yo te amo, no quiero que te pierdas. Quiero traer un cambio de vida para ti. Entonces, Dios nos habla continuamente, pero somos nosotros los que debemos de estar atentos a la voz de Dios. Una de las cosas que he aprendido durante todos estos años, que a través de su palabra Él siempre nos va a hablar. Siempre en decisiones, consejos, lo tenemos todo en la Biblia, en la palabra de Dios.
Y una de las cosas que nosotros necesitamos es tener un nuevo nacimiento. Se acercó un religioso, alguien que supuestamente predicaba la palabra de Dios, y le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios. Y Jesucristo le va a decir las siguientes palabras: Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no vas a heredar el reino de Dios. Entonces Nicodemo no entendía, como a lo mejor muchos no entendemos qué significa un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, dice el Señor, que es de lo alto, es en nuestro espíritu donde se produce ese nuevo nacimiento. Pero ¿qué va a traer el nuevo nacimiento? Su palabra es la que nos da un nuevo nacimiento. Salmos 19, versículo 7. Tu ley, Señor, es perfecta, que convierte el alma. ¿Por qué hay tanta guerra contra la Biblia? ¿Por qué el enemigo no deja que nos acerquemos a su palabra? Simplemente porque la Biblia va a traer un cambio para mi vida, un cambio de bendición. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos para ser buenos padres, buenos trabajadores, buenos empresarios, gente de bendición. Porque es lo que Dios le dijo a Abraham: en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces Dios quiere hablarnos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice Jesucristo. Y Dios le hablaba a este rey, a Saúl. Tenía al lado el mejor profeta, imagínense. Tenía al mejor profeta, y él, cuando quería hacer algo, iba donde el profeta. Y el profeta tenía línea directa con Dios. Decía: haz esto, haz lo otro. Y todo le iba bien a Saúl. Salía a las batallas, triunfaba, vencía. Le iba bien. Hasta que un día decidió rebelarse contra el profeta y contra Dios. ¿Qué es lo que nos puede ocurrir a nosotros? Y dice el libro de los Proverbios: el hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. No, Dios, tú tuviste la culpa de mis desgracias y de mis problemas. Y es que no, Dios no tuvo la culpa. Es a veces la necedad y la rebeldía que está en nuestros corazones, empezando por mí. Y a veces yo me tengo que levantar y decir: reprendo todo espíritu de rebeldía en mí, que no se quiere alinear a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y el otro día iba a recoger a mis niños del colegio. Y como que el Señor me decía: vete a ese parque, mira esa pareja. Había una mujer y había un hombre. Perdón, había una mujer y esta mujer estaba cuidando a una señora. Y como que el Señor me dice: acércateles y diles que les amo. Y yo digo: ay, yo no voy a decirle eso. ¿Cómo voy a decirle eso? Digo: qué vergüenza. Digo: Señor, si eres tú, reprendo en mí todo espíritu de rebeldía que no se quiere someter a tu voluntad y a tu reino. Tu espíritu de necedad, porque tú escuchas, como les decía, a Dios, o escuchas a Satanás y al diablo, o escuchas tu carne. Que la carne y el diablo son muy parecidos, ¿ok? No hay mucha diferencia. Tú no diferencias a alguien carnal de alguien endemoniado. Porque lo que les gusta a Satanás es la carne. Uno de los salmos dice: mis adversarios quieren comer mis carnes. Ahí es donde se esconde el demonio, en la carne. Y a veces nosotros le damos paso a Satanás por medio de nuestras carnes. ¿Quieren saber qué fruto da la carne? Gálatas capítulo 5. Vean los frutos de la carne. A ver, bueno, vamos a leer Gálatas 5. Porque la Biblia nos habla de que damos dos tipos de frutos: frutos de la carne y frutos del Espíritu. A ver, ¿quién puede leer ahí? O si no, lo leo yo mismo. ¿Gálatas qué? Gálatas 5. ¿Qué capítulo? Dice 16, dice, qué curioso que va en el verso 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ok, dice verso 19: y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, por las cuales os amonesto desde ya que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Verso 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, a veces nuestra carne no quiere dejar que la voluntad de Dios se cumpla. Y aún ya siendo cristianos. Entonces dije, te sometes, carne y diablo, te sometes a la voluntad de Dios. Entonces fue como una fuerza que nuevamente me impulsó hacia estas mujeres que estaban allí. Y cuando llego le digo, Dios me manda a decirles que les ama. Que no te preocupes, le dije a la mujer que estaba sentada, y Dios tiene todo bajo el control. Que cualquier situación que estás pasando el día de hoy, que se la pongas en manos de Dios. Y empezó esa mujer a llorar en ese momento. Hice una oración por estas dos mujeres, una señora mayor y la otra mujer, la que le cuidaba. Y le dije, lo siento, me tengo que ir, tenemos la fiesta de las naciones este domingo, estás invitada si quieres. Y me fui a recoger a mis niños. El día de ayer me escribe un mensaje y dice, tú no me conoces de nada y tú no sabías por lo que yo estaba pasando y viviendo, pero Dios te mandó a darme ese mensaje. Gracias, porque sé que fue Dios, porque tú no sabías lo que yo estaba pasando y lo que yo estaba viviendo. Entonces hay a veces en nosotros nos queremos rebelar, pero Dios nos ama. Y Dios siempre te va a enviar a alguien para decirte, hija, te amo, quiero cambiar tu vida, yo no sé qué viviste, no sé qué pasaste, pero quiero decirte que en mí tienes un futuro mejor, un futuro de esperanza, un futuro de bendición, un futuro de libertad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso a Dios. Eso, con ganas, con ánimo, con fuerza. Entonces la fe funciona. Está en que nosotros apliquemos la fe, está en que nosotros vayamos al punto de vista de Dios. Y Dios quiere cambiar todo. Quiere mejorarnos en todo. Yo no sé si estás pasando alguna necesidad, a lo mejor económica, a lo mejor de salud. Hasta en eso quiere venir Dios y visitarte. Y traer un cambio de bendición y tú puedas ver y experimentar, decir, Señor, verdaderamente tú existes. Porque dice la Biblia que cuando Jabes invocó al Dios de Israel, dice, y Dios le concedió a Jabes lo que le pidió. Jabes le pidió bendición. Jabes le pidió ensancha nuestro territorio. Hace semanas atrás decíamos, ya no cabemos aquí, necesitamos un lugar más grande. Y le decía a la hermana Minelli, ore para que el Señor nos bendiga con otro lugar más grande. Y ella oró, hizo una oración. A los días vinieron de aquí, del lado de las oficinas de aquí al lado. Dijeron, oiga, ¿no está interesado usted en este local? En diciembre lo dejan, lo quiere alquilar. Señor, qué rápido nos contestaste. Porque Dios te contesta, pruébalo. La fe es de probarla. Yo me encuentro con personas afuera y me dicen, no, yo no creo en Dios, soy ateo, soy atea. Bueno, igual, yo nunca te voy a convencer, yo no soy Dios. Yo no soy Dios para convencerte. Pero si estás pasando un problema, una dificultad, no sé, porque esta vida tiene muchos problemas. Si no es una cosa, es otra cosa. ¿A que sí? Teníamos un problema porque no teníamos un lugar. Ahora ya tenemos el lugar, Dios nos bendijo con este lugar. Ahora tenemos otro problema, ya no cabemos aquí. Ahora nuevamente a negociar y, bueno, los que estuvieron conmigo vieron. Había domingos que me paraba porque antes estábamos en casa, ¿verdad? Y a veces también se llenaba la casa, ya no cabíamos en la casa. Y yo le decía, Dios me habló, dijo que me va a dar otro lugar. Y Dios me hablaba en oración, pero luego decirlo a la gente y que luego que se cumpla, decía, bueno, Señor, allá tú. Muchos no me creyeron, se fueron. Pero aquí estuvimos los que creímos, ¿a que sí? Amén. Amén. Este es un charlatán, este es un fanfarrón. La disque iglesia, bueno, ok. Yo no puedo convencer a la gente. Les decía a estas personas que no creen cuando evangelizábamos afuera. Yo no te puedo convencer, pero hay muchos problemas y muchas dificultades en los que tú puedes experimentar tu fe. Prueba a ver si Dios existe. Clama a mí, yo te voy a responder, dijo el Señor por medio de Jeremías. Entonces vinieron y nos ofrecieron. Esta semana hablé con la dueña y me dice la dueña, les doy permiso para que tiren el muro.
Porque la dueña, el dueño de este de aquí no es el mismo del de allá. El de allá es otro dueño. Dice, les doy permiso para que tiren el muro. Así que ya tenemos otro problema más que va a desafiar nuestra fe. Amén. En nombre de Jesús. Claro, la gente que está ahí dice, Dios, pero uno de los principales responsables soy yo. Pero ¿saben qué es lo lindo de Dios? Que Él nunca te deja avergonzado. Amén. Por eso dice la Biblia, confía en Él y nunca vas a ser defraudado. Confía en Jesucristo, confía en el Hijo de Dios. Y Él nos regaló la salvación. Él nos regala esa salvación. A mí no me costó nada, pero a Dios le costó su Hijo. Su Hijo murió en la cruz. Tu salvación fue para Dios un coste muy alto, su Hijo Jesucristo. ¿Tú darías tu hijo para que el mundo se salve? Yo no daría a mi hijo para que se salve la gente. Pero Dios sí lo dio por nosotros. Amén. Y por eso es que el Señor va a decir, valora la salvación. A veces estamos preocupados por las cosas que no tenemos. A todos nos pasa. Pero no damos las gracias por las cosas que sí tenemos. Tienes un techo, tienes comida, no te falta comida. No sé a lo mejor lo que viviste en tu pasado, pero si tú te empiezas a dar cuenta de las cosas que tienes, vas a empezar a darte cuenta lo bueno que Dios ha sido contigo. Tienes un techo, no vives en África, no vivimos en África donde pasan hambre, o incluso allí Dios puede bendecir y Dios llega con su bendición. Solamente está en nosotros que creamos. Solo tenemos que creer. Eso el Señor le dijo, solo cree. Un hombre le dijo, Señor, aumenta mi fe. Dice, tengo fe, pero no tengo mucha. Ayúdame en mi incredulidad, le dijo un hombre a Jesús. Entonces nos dice la Biblia aquí en Crónicas, tenemos Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Ok, las personas nuevas siempre yo les digo, empiecen por los evangelios mejor y luego ya, si pueden, entren al Viejo Testamento. Porque una de las cosas que dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos está levantando a la vida de Jesús, a parecernos a Él. Y ya Jesús no está aquí, Él está por medio de su Santo Espíritu, claro. Si el día de hoy se ha mantenido la iglesia cristiana, es por su Espíritu Santo que está trabajando. Y nosotros dice, el mundo no le ve, pero ustedes van a ver a mi Espíritu Santo trabajando en ustedes. Entonces, empiecen por Lucas, por ejemplo, y luego ya después, o cuando el Señor ponga en sus corazones, pueden leer el Antiguo Testamento. Y nos habla entonces de este rey Saúl. Este rey Saúl se rebeló en contra de Dios. Ya Dios no le contestaba a Saúl, porque se rebeló, empezó a hacer cosas malas. Y el cambio del Viejo Testamento o Antiguo Testamento, le dicen Antiguo Testamento, no sé por qué le dicen Antiguo Testamento, pero funciona. La palabra de Dios funciona, tanto el Antiguo como el Nuevo, porque el Nuevo Testamento es un resumen del Antiguo Testamento. Hay muchas citas bíblicas en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Entonces, dice que el Señor ya no contestaba a Saúl. Pero ¿qué diferencia hay o tenemos el día de hoy? ¿Qué beneficio tenemos el día de hoy? Que por medio de ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, que se extendió por su gracia, el día de hoy dice la Biblia que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. En el Antiguo Testamento solamente podían acercarse los sacerdotes a Dios. Había el templo, estaban los sacrificios, y solamente los sacerdotes podían acercarse a Dios. Y había un lugar que se llama el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo entraba en ese lugar una vez al año un sacerdote, el sumo sacerdote, y llevaba unas campanillas. Entonces él entraba allí a
orar por él y orar por el pueblo, a pedir perdón a Dios. Y si Dios no estaba agradado con ese hombre, dice que caía en ese momento fulminado, muerto. Entonces él entraba como con una soga, entraba, ¿verdad? Y los otros sacerdotes lo sujetaban. Y entraba en su vestimenta tenía campanillas. Y entraba y las campanillas sonaban. Si las campanillas dejaban de sonar, era que había caído fulminado, muerto. Imagínense, sacaban los sacerdotes a veces muertos de allí. Por eso es que dice el Señor, el juicio primeramente empieza por mi casa, por la casa de Dios. En este caso, el juicio primeramente empieza por mí. Pero estamos en un tiempo de gracia el día de hoy. No estamos viviendo en el Viejo Testamento o el Antiguo Testamento. Amén. La gracia de Dios, ¿qué significa la gracia de Dios? Que a pesar de todos los pecados que cometimos, Dios no nos paga conforme a esos pecados. Y que al revés nos regala la salvación y podemos acercarnos confiadamente a Él. Ya no necesitamos un templo. A esto le dicen iglesia, pero en realidad las paredes no son la iglesia eres tú. Decimos vamos a la iglesia, pero a veces nos equivocamos en este término, porque la iglesia somos nosotros. Tú eres una iglesia andante. Si tú recibiste a Jesucristo y crees en Jesús, tú eres una iglesia andante. Entonces, la gracia de Dios vino hacia nosotros. No me merecía, yo no lo merecía. Y el día de hoy podemos acercarnos a Él, todos, porque dice la Biblia, y les constituyó reyes y sacerdotes. Ya no como en el pasado, que solamente los sacerdotes y levitas podían acercarse a Dios. Ahora todos tenemos ese acceso al trono de la gracia. Así que dice la epístola de los Hebreos, acérquense confiadamente. Ahora pueden acercarse. Ya no les va a pasar como le pasaba al sumo sacerdote, que si entraba mal a la presencia de Dios que haya fulminado muerto. Ya no. Porque Jesucristo, por medio de su sangre, dice la Biblia que Dios nos ve y nos ve por medio de su sangre. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y es el amor de Dios ahora lo que me cambia y lo que me transforma y lo que me hace dar buenos frutos. Ya no son mis obras carnales, que para Dios dice en Isaías que son como trapos de inmundicia, sino es su amor, es la presencia de Dios el Espíritu Santo, es Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es por Él que damos fruto. Es por Él que damos fruto. Y eso va a decir en San Juan capítulo 15, llevaréis mucho fruto y vas a ser de bendición. Y te voy a bendecir y vas a ser de bendición a otras personas. Y ahora vamos al libro de Apocalipsis, y en el libro de Apocalipsis Dios hace ese puente nuevamente para reconstruir su creación. Dice, cielo nuevo y tierra nueva. Y Él ya la empezó. Él comenzó desde que el ser humano cayó en el huerto del Edén. Allí Él empezó esa restauración. Luego llegamos aproximadamente hacia, ¿qué estamos? 2021. Hace 2021 años aproximadamente Jesucristo daba su vida por nosotros en la cruz. Y Él traía un cambio para la humanidad. Claro, también está todos conocemos antes de Cristo y después de Cristo. Todo lo hemos estudiado, pero nunca nos hemos fijado. ¿Por qué? Por el impacto que Jesús produjo en esta tierra y en este mundo. Y ahora llega el Señor. Cuando estudiamos en la epístola de Romanos, dice, el que cree en Jesucristo es una nueva criatura, dice en Reina Valera, en una de las traducciones de la Biblia. Reina Valera dice nueva criatura, que es la que más o menos la mayoría de los cristianos tiene. Reina Valera. Pero en el original no dice nueva criatura. ¿Saben qué dice en el original? Dice, son nueva creación. Son nueva creación. Y a través de ti, el Señor empieza esa restauración. Primeramente contigo. Y luego eso se va a repartir por tu casa, por tu familia, por tus amigos. Sí, verdaderamente, Dios produjo ese nuevo nacimiento y esa restauración para tu vida. Entonces, la Biblia dice que Saúl fue, como Dios no le contestaba, fue a los adivinos y a los brujos. Y ahí le contestaron, le dijeron, Saúl, mañana vas a morir, te van a matar.
Como Dios no le contestó, fue a los adivinos y los brujos. Ellos usan demonios, los brujos y los adivinos. Y efectivamente, al siguiente día, por la rebeldía de Saúl, murió. Saúl era un hijo de Israel. Era un hijo de Dios, Saúl. Saúl empezó bien y terminó mal. En el Nuevo Testamento tenemos otro hombre que se llamaba parecido a él, Saulo. Saulo empezó mal y terminó bien. Va a decir Saulo. Él era un perseguidor de la iglesia, Saulo. Pero Jesús lo sorprendió. Nuevamente Jesús salió en busca de un alma perdida. Y va a decir Saulo de Tarso, el apóstol Pablo a final de sus días: he terminado la carrera. He peleado la buena batalla de la fe. Por lo demás me está reservado ese premio que Dios tiene para mí y para todos los que terminen. Y dice Apocalipsis: al que venciere. Y sabes, si Dios está contigo, vas a vencer toda dificultad, todo problema que puedas estar enfrentando. Y yo creo que sí, que Dios está en Panalimé y que Dios está en muchas de las personas que están aquí. Porque si el diablo no pudo destruirte, es porque Dios te protegió y Dios te guardó. Saúl terminó mal, pero Saulo terminó bien. Y el apóstol Pablo va a decir lo siguiente: imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. De aquí voy a cerrar. ¿Okay? La Biblia solamente son historias inspiradas por Dios que nos dicen y nos muestran el camino de la salvación. El camino para que podamos tener una vida diferente y una vida de bendición. Está en nosotros. Ahora yo decido, yo escojo. Jesús ya dio su vida, Él ya hizo todo. Ahora está en mí. Ya Él no va a venir nuevamente. Él te lleva el mensaje, usa mensajeros y nosotros somos los que decidimos. 2 caminos, dice Deuteronomio, de bendición y maldición. Escojan, ¿cuál queremos? Y yo un día dije: no, Señor, yo quiero coger tu camino, si me va a llevar a un camino de bendición y un camino de victoria. Yo quiero el tuyo, Jesucristo. Ya no quiero, ya me he cansado ya de esta vida, de inseguridad, de falta de paz, de todo lo que se mueve en el mundo. Con Dios tenemos la victoria garantizada, a pesar de los desiertos que podamos vivir. El viernes pasábamos un desierto, pero cuando tú pasas un desierto, luego después siempre Dios te lleva hacia la bendición, hacia la tierra prometida. Así que tranquilos, si está pasando un desierto, un momento de dificultad, luego vendrá el momento de bendición. Pero solamente confíale al Señor. Amén. Yo voy a finalizar porque me estaban diciendo, los que llevan aquí tiempo conmigo, me dicen: nunca hablas de finanzas, nunca recoges ofrendas ni diezmos. Si es verdad, ¿por qué no lo hago? No lo hago porque simplemente si Dios me envió aquí, Dios me va a proveer de todo lo que yo necesito. Pero si es verdad, yo tengo que enseñar. La palabra nos muestra en la Biblia cómo funcionan las finanzas. Así que les invito a que vayan a la Biblia y vean cómo se mueve la economía para que nunca les haga falta de nada. Una de las cosas que el Señor va a decir: busca el reino de Dios y su justicia, y Dios te lo va a añadir. Y Dios todo te lo añade. Va a decir la Biblia que el que siembra va a cosechar. Y eso es en todos los ámbitos. Si tú le sonríes a alguien, por lo general siempre vas a cosechar una sonrisa. Si tú le das amor a alguien, ¿qué vas a cosechar? Amor, ¿verdad? Eso es en todas las áreas, lo que tú siembres. Si tú cosechas finanzas, ¿qué vas a cosechar? Pues finanzas. Pero claro, igual que el agricultor, hay buena tierra y mala tierra. Tú puedes sembrar en un lugar, en una mala tierra, y eso no te va a producir allí. La Biblia que dice, los 2 mejores lugares, los pobres. Y por cierto, quiero darle las gracias a todos los que apoyaron para una ofrenda que hicimos a unos niños huérfanos en el Ecuador. Hicimos una ofrenda allí. El niño ya le dieron de alta, uno de los niños que tenía oxígeno, le dieron de alta. Le sembraron un oxígeno también, porque lo tenían con oxígeno, un niño de 9 años, con problemas en los pulmones, con epilepsia. Mal, este niño, fruto de la violación de un abuelo. ¿En qué mundo vivimos? O eres usado por Dios o eres usado por el diablo. ¿Quién te usa? Pero Dios ama a esa criatura. Y quiero agradecer a todas las personas que apoyaron. Esta semana hicimos el ingreso. ¿Ok? Gracias. Y aquí hay testimonios de personas. El día miércoles decía Doris, yo hice la siembra y me aumentaron el sueldo. Entonces,
Vea, pruebe, experimenten. No me gusta mucho a mí hablar de este tema, me cuesta porque si Dios me puso aquí, Él me va a proveer y Él no me provee. Claro, yo sé también lo que yo tengo que hacer. Nosotros como iglesia somos generosos, estamos dando a los pobres, estamos honrando a nuestra iglesia Madre Pasión por Cristo, a nuestros pastores que nos discipularon durante todos estos años y que el día de hoy estamos aquí. Lo hacemos. Entonces, yo siembro por un lado y el Señor me bendice por otro lado, me da la cosecha por otro lado. ¿Ok? Pruébalo, experimentenlos ustedes mismos. Ya está, cierro con esto. Creo que para, como dicen el buen entendedor, pocas palabras. ¿Ok? A mí me cuesta un poco hablar de este tema, pero me dijeron que lo diga y ya lo digo. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús te agradecemos en esta preciosa mañana, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, bendigo tu iglesia, Señor. Cada linda persona que está aquí, Padre, visítales tú con la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, obra tú en ellos. Ponemos toda dificultad, todo problema, toda necesidad en tus manos, Señor. Y Padre, gracias que, Señor, nosotros te confiamos en que tú nos vas a ayudar, Señor, en todas estas situaciones. Padre, te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Y el que quiera honrar a Dios, que lo haga. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.